Tras la mala experiencia con Street Fighter 2 versión de Commodore, volvemos ahora con esta de Super Mario Bros. Vamos a ver qué tal. A ver si nos llevamos una sorpresa. Bueno, ya hemos encontrado la tecla. Hemos vuelto a morir. Nos estamos haciendo con el juego. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Pero hay una cosa que sí me parece increíble. O sea, la versión es prácticamente la versión de NES. Sí, de la Nintendo. Sinceramente, para mí es calcada. O sea, el fondo, los dibujos, el movimiento, la música. A ver, aquí tenemos. A ver cómo podemos disparar las cosas. Salvo lo que le pasa al Commodore, las teclas de las narices aquí. Vale. El Commodore es muy difícil de configurar para teclas. Entonces, pues, cuando llevas un tiempo sin usarlo, pues te pasa estas cosas. Yo no me voy a pasar este Mario. Para eso están ustedes, porque la primera pregunta que me hago es que, vale, el Mario está genial. O sea, esto ojalá lo hubiésemos tenido en aquellos años. Pero la pregunta es, ¿ahora para qué? Si ya tenemos emuladores de todo. O sea, simplemente lo veo un poco fuera de lugar, ¿no? Pero la conversión pasa como lo que comentamos en la Street Fighter 2, que es bienvenida, siempre son bienvenidas. Y si respetan un poco lo que es el juego original, como está haciendo este, pues entonces mejor que mejor. Pero ¿qué pasa? Que llega unos pocos de años tarde, también como el Street Fighter 2. Entonces, pues claro, a los que quisiéramos haber jugado este juego en nuestro Commodore, sabiendo que se podía, por las propiedades técnicas, las características que hayan hecho aquí, ¿no? A ver si también vale lo mismo. Pues entonces pues hubiese agradecido un poco más. A ver cómo entra aquí debajo. No, he saltado. Bueno, a ver si puedo saltar aquí. Me ahorro pasar por debajo. Manejarlo, pues claro, no es lo mismo con un mando de la NES o la Family que con botones. Y encima donde quiere el emulador, porque se ponen encima delicados para configurarlo. Os digo que aquí estoy gratamente sorprendido, de verdad, porque me parece que el juego es exactamente igual, vamos, igual que la versión original, ¿eh? Lo que no sé es si traerá también los bugs, esos que trae. A ver si podemos saltar por aquí. Aquí tenemos The Warp Zone. Pues bueno, no hemos hecho el truco ese famoso que hay para ir al mundo -1, pero bueno, hemos avanzado. Pues sinceramente, esto prácticamente es el juego de NES. Entonces es una maravilla. Os recomiendo que lo juguéis. Pues yo que sé, depende de los fans que seáis de Mario, ¿no? Porque jugar a este juego ya teniendo emuladores de las otras consolas, aquí vemos que se paraliza un poquito el sonido y la velocidad. Pero bueno, no merece la pena. Pero luego, por verlo en un Commodore, pues vemos que los ordenadores de antes pues no estaban quizá bien aprovechados. Salvo que este tenga alguna extensión de memoria que yo no he visto o no conozca. Y bueno, y la apliquen para hacer este juego. Por lo demás, pues ya les digo, la jugabilidad es fácil, está bien, muy ajustada a lo que era el arcade. El arcade o la NES, perdón. Entonces, pues a mí me ha gustado, me está gustando. A ver, ¡opa! Aquí está. Bueno, siempre fallo en las banderas, pero bueno. Pues sinceramente, les recomiendo que lo jueguen. Eso sí,
que sepan que se van a encontrar con un juego pues muy parecido o igual que el de la NES. Entonces, ese sentido no aporta nada. Si fuese los años 90, pues quien tuviese el Commodore pues y no tuviese la NES, pues ya ves tú, fliparía. Yo, vamos, alucinaría con este juego. Aquí tenemos el nivel submarino y, y bueno, o subacuático, porque hoy ahí le hemos dado por los pelos. Y bueno, pues creo que no he muerto hasta ahora ni una vez, pero bueno, aquí está. ¿Dónde lo he encontrado? Porque luego me lo preguntan las personas, ¿dónde he encontrado los links? Y es que desde que lo publico hasta que... O sea, desde que hago el vídeo hasta que lo edito, hasta que lo publico, ya se me ha olvidado el link y a veces lo encuentro por casualidad. Así que cualquier página de Commodore 64 lo pueden encontrar. Y con esto, pues, como seguro que ustedes conocen mejor este juego que yo, pues me voy despidiendo, esperando que les haya gustado este vídeo. Ya sé que hace unos años que salió el jueguecito, creo que en 2019, si no recuerdo mal. Pero bueno, aquí está, lo he probado. Y es un juego de Commodore y funciona a las mil maravillas. Fijaros, hasta se ven los fuegos artificiales. Excelente. Mundo 2-3. Pues ya está, aquí nos quedamos. Así que nos vemos próximamente en otro juego, ya sea de Commodore o de Astra. Y un abrazo para todos. Hasta la próxima.